¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo creo que es una pregunta que en algún momento como cristianos nos hemos hecho. ¿Cuál es el propósito o cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida? Creo que este es un tema que ha sido muy tratado. Como cristianos hemos utilizado mucho esta palabra de propósito y llamado y muchas veces nos hemos hecho esta pregunta. Sin embargo, no ha habido como alguna respuesta clara y todavía no hay mucho como que como seres humanos podamos responder, sino si alguien llega y nos pregunta eso. Así que, bueno, primero que todo, quiero decirte que no hay como un propósito específico en el que saliendo de este video puedas terminar y decir, es esto lo que Dios quiere para mí, es exactamente este propósito y lo vas a notar en este momento porque te lo voy a decir. No, es un poco más complejo que eso. Sin embargo, quiero decirte que somos llamados, eso sí, a nivel general, a cumplir el propósito de Dios. Somos llamados a ser imagen de quién es Él, a mostrar a los demás de su amor, de su carácter, de ese Dios en el que creemos, de ser nosotros parte de su plan, hacer su voluntad, vivir en santidad. Ese es nuestro propósito en general. Pero si quieres una respuesta que sea un poco más específica respecto a lo que hacer con tu vida o qué es lo que Dios quiere que hagas con tu vida, hoy escuchaba un mensaje en el que daban herramientas que nos pueden servir para responder a esta pregunta que también es importante. El mensaje se llamaba El ciclo del propósito y hablaba de 4 áreas muy importantes que nosotros debemos cultivar o debemos sembrar en ellas para poder entender o ver más claro qué es lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. La primera área es la más importante, una de las más importantes, y es tu relación con Dios. No podemos cosechar o hacer algo para los demás si primero nuestra relación con Dios no está bien. Y a eso añadamos nuestra identidad. No podemos realmente ser buenos o ser útiles si no tenemos una identidad bien plantada, bien cimentada, si no tenemos una identidad anclada realmente en nuestro ser, porque si no cualquier otra cosa, cualquier comentario, cualquier lo que sea puede movernos de ahí. Entonces, lo primero en lo que debemos trabajar para cumplir ese ciclo del propósito es nuestra relación con Dios. De hecho, si te fijas en las personas en la palabra, podemos pensar en David, en Daniel, en Pablo. Todos ellos tenían una muy buena relación con Dios. Ellos tenían sus momentos de oración, ellos tenían sus momentos en los que realmente tomaban para fortalecer esa relación con Dios, su vivencia, todo era en pro de esa relación con Dios. Así que si ellos lo necesitaron, incluso nosotros también, es parte de nuestra vida y no se puede dejar a un lado. Nuestra relación con Dios debe ser fuerte. Segunda área. La segunda área habla de nuestros talentos. Por ejemplo, vamos a pensar en José. José tenía un buen talento como administrador, tanto así que él se encargó luego de administrar todos los recursos para que en Egipto no hubiera hambre. Entonces, ese es un ejemplo. David tocaba el arpa, David fue un buen rey, David era un buen guerrero. Todo eso, cada uno de ellos tenía talentos y todos, si leemos en la palabra, todos tenían talentos muy diferentes. Así que es bueno que nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos cuáles son esos talentos que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios nos dio, que nos gusta y que además somos buenos en ello? Eso es muy importante porque nos lleva a la siguiente área. El área número 3 o la parte número 3 es cómo alinear esos talentos a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo en lo que soy buena puedo utilizar eso para la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo ser? Por ejemplo, si soy administradora, si soy buena comunicadora, si tengo diferentes talentos, ¿cómo puedo utilizar eso para promover el propósito de Dios en mi vida, para cumplir su voluntad, para poder vivir una vida de acuerdo a su voluntad? Y te vas a sorprender en las maneras en las que Dios puede abrirte, incluso cerrarte puertas para llevarte en pro de poder ser útil en lo que eres bueno y en lo que Él puede llevarte y usarte y hacer un montón de cosas, porque Dios nos hizo a todos diferentes y es bueno que todos pongamos a su disposición nuestros talentos, porque te puedes perder en la parte número 2 al conocer tus talentos y te puedes desviar luego del propósito de Dios. Por eso es importante tu relación con Dios, porque te va a anclar a que lo que tienes en este momento en tus manos es para y es por Dios. Entonces, el número 3 es
llevar tus talentos o alinearlos a la palabra de Dios. Y la última área, o el área número 4, habla de comunidad cristiana o comunidad bíblica. Y ahí es donde fallamos muchos. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos muy acostumbrados a tener personas a nuestro alrededor que nos hagan crecer como cristianos, o tal vez no estamos muy acostumbrados a cultivar amistades significativas en el Señor, y eso es muy, muy importante. Si también te fijas en la palabra, la mayoría de personas que estuvieron y que hicieron grandes cosas en el Señor, ellos tenían personas a su lado. Es más, pensemos en Daniel. Daniel tenía sus amigos, y es más, si había una sola persona, y eso lo mencionaban en el mensaje, si había una sola persona que podía pasar por la tierra sin tener comunidad cristiana, era Jesús. Y aún así, él tenía su círculo de amigos. Y no solamente nos referimos a los 12 discípulos, sino que entre esos 12 habían 3 que eran más cercanos a él. Entonces, si Jesús tuvo esto en su vida, qué tan importante es que nosotros también lo tengamos. Que tengamos personas que nos ayuden, que nos impulsen a este propósito, que nos alineen, que nos hagan crecer, que nos digan cuando nos ven mal, que nos pueden corregir, que sean esas amistades realmente con las que nosotros podemos crecer y ellos también con nosotros. Entonces, el área número 4, un área que muchos se saltan, pero es muy importante, y si nos la saltamos estaremos perdiendo muchas cosas muy importantes que Dios también quiere para nuestra vida. Y esas son las 4 áreas, ese es el tema de lo que queríamos hablar hoy. Esperamos que ya tengas muchas avanzadas, esperamos que estés trabajando en todas, y si estás empezando de cero, te animamos a que sigas con todo y que puedas vivir realmente conforme al propósito por el cual estamos aquí. En Efesios 1, 17 y 18 habla Pablo de que él ora para que todos puedan entender cuál es esa esperanza a la que hemos sido llamados. Así que puedes poner eso en tus oraciones y decir: Señor, muéstrame cuál es esa esperanza a la que he sido llamado. Y definitivamente Él va a responder. Nos puedes seguir por redes sociales, por Instagram. Ahí seguimos compartiendo devocionales y nos vemos en los próximos videos.